Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a nuestra edición de programa número 17. Esta noche con un invitado especial, ya ustedes lo conocen, el hermano Marcos Reyes. Bienvenido, Marcos, Dios te bendiga. Gracias, Jorgen, igualmente. Esperamos disfrutar esta lección y podamos compartir lo que hemos aprendido con nuestros televidentes. Un saludo especial a todas las personas que nos ven, amigos, hermanos de iglesia. Dios les bendiga. Y desde allí, desde la comodidad de sus hogares, esperamos que usted pueda disfrutar esta lección. Deseamos también recordarles que si no se ha suscrito al canal, suscríbase, dele a la campanita para que cada vez que se suba un nuevo programa usted pueda disfrutarlo, y le recordamos también compartir el link. Comparte el link con otros. Y bueno, sin más preámbulo, Marcos, vamos a iniciar con una oración. ¿Puedes tener la bondad, Marcos? Claro. Padre amante que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. En este momento queremos pedir tu compañía y tu dirección, Señor. Por favor, toma el control de nuestros pensamientos, enfoca, Señor, nuestra mente en los principios y en las ideas que tú quieres que sean tratados el día de hoy con estos temas de la escuela sabática, Padre. Gracias por tu amor y gracias por permitirnos estar trabajando en este momento en tu obra. En el dulce nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Marcos, el descanso, las relaciones y la salud. El tema engloba una palabra mágica, ¿no? Que se trae una gran cantidad de temas bíblicos que podemos abarcar, y si de alguna forma no controlamos el tiempo, pues aseguramos no terminar hoy, ¿no? Entonces, el perdón, Marcos. El perdón es una de las situaciones a las cuales o a la cual muchas personas tienden a hacer preguntas, ¿no? Preguntas interesantes. ¿Podré perdonarlo algún día, por ejemplo? Mira, Jorgen, yo he escuchado más bien, si es que acaso se puede decir, que lo perdone Dios, porque yo no puedo. Yo no sé si ustedes habrán escuchado lo mismo, ¿no? Que lo perdone Dios, porque yo no puedo. Es tremendo, ¿no? Es interesante, Marco, porque no solamente este tipo de preguntas, habrán otras muchas con las cuales nosotros, pues los seres humanos, nos topamos, porque habrá cada situación difícil en cada familia, y dicho sea de paso, es un tema que está muy conectado con el anterior, ¿no? Con el tema de la lección número 6. Sí, es la continuación sí, del tema de la lección 6. Correcto. Entonces, es lo que vamos a discutir esta noche, Marco. Vamos a ver cuál es la idea que Dios plantea del perdón. Yo dije, cónchale, ¿por qué Jorgen no me habrá invitado más bien para el tema 6 y me invitó para el 7? Está bien, bueno, pero ahí vamos a gozarnos esta noche. Muy bien, Marcos. Vamos con el punto inicial, ¿no? Enfrentar el pasado. Tenemos una historia un poco dramática, llena de acción en algunos momentos, ¿no? Acerca de la vida de José. Y quiero de entrada, Marcos, hacerte una pregunta para debatir y compartirla también con los televidentes. Si usted ha tenido alguna experiencia y quiere comentarla en el chat, adelante, hágalo. Si tiene preguntas, hágalas, que en la medida de lo posible, pues nosotros podremos responder, ¿no? Marcos, para debatir, la pregunta dice: ¿por qué puede ser difícil muchas veces enfrentar nuestro pasado? Jorgen, es realmente un planteamiento interesante. Cuando nosotros revisamos nuestro pasado y comenzamos a rebobinar episodios de nuestra vida, y tal vez nos colocamos en una posición más relevante de lo que debería, hablando en la cosmovisión
bíblica, la cosmovisión cristiana, donde las cosas más importantes, todas tienen que referirse a la patria celestial. Y nosotros evaluamos esos episodios vividos. Es como un 31 de diciembre, Okay. donde yo estoy evaluando aspectos que en el año nuevo no debería repetir en mi experiencia. Muchas veces lo hacemos todos los 31 de diciembre, y muchas veces cuando revisamos la lista nos vamos dando cuenta, cónchale, este ítem como que no sale de esta lista. La lista sigue el mismo tamaño. Y con los mismos ítems. Mira, es interesante que debemos enfrentar nuestro pasado, nuestros errores, nuestros aciertos, con una visión cristiana, con una visión de la patria celestial, con una visión que me permita avanzar, crecer espiritualmente, como tal vez tuvo que hacer José. Esta experiencia que la semana pasada estuvimos estudiando y estuvimos comentando acerca de la experiencia de José con sus hermanos, ¿verdad? De la familita que le tocó a José. Que no fue nada fácil, ¿eh? Para nada. No fue nada fácil. Y cuando él llegó a Egipto, y que la Biblia no menciona, por cierto, al detalle los episodios que vivió desde que salió del pozo, fue vendido a estos comerciantes del desierto y después fue vendido a la casa de Potifar. Todas las cosas por las que debe haber pasado, que debe haber experimentado José, y que seguramente no fueron nada cómodas, Jorgen. Y esto, amigos, debería motivarnos a pensar a todo, porque recuerden que estamos hablando de historias reales. Claro. José fue un hombre de carne y hueso, ¿ok? Y experimentó, tuvo una experiencia fuerte desde ese punto de vista, y pudo salir, pudo enfrentar su pasado y dejarlo acertadamente atrás. ¿Cuántas veces nosotros hemos vivido situaciones? Oye, no sé, Jorgen, si tú alguna vez has vivido algo así tipo José, o que veas como tipo José, y si has podido liberarte, zafarte de esa prisión, ¿por qué no decirlo? Muchas veces esas situaciones nos encadenan, y nos encadenan de una manera, de una perspectiva que nos roba el gozo. Sí. Nos roba la tranquilidad, Jorgen. Y aquí justamente en la historia de José, cuando leemos en Génesis el capítulo 35 en adelante, 40, 42, que vamos viendo sus experiencias, vemos cómo enfrentó esas situaciones. Claro. ¿Sabes, Marco? Es interesante el enfoque, porque precisamente en algunos momentos de la historia José revela su humanidad, ¿no? Por ejemplo, por citar uno de los eventos de la lección pasada, es el mismo contexto, totalmente válido, ¿no? Cuando él estaba en la cárcel, después de haberle interpretado el sueño al copero, le dijo: oye, cuando tú estés afuera, acuérdate de mí, porque yo estoy preso aquí de manera injusta, pues. O sea, es injusto lo que yo estoy viviendo. Entonces, es entendible perfectamente, como tú lo dijiste hace un momento, era un hombre de carne y hueso. Ser humano con tendencias al pecado, pero que enorme y victoriosamente salió ileso, ¿no?, de las diversas situaciones que se le presentaron, y sin embargo, pues él pudo de alguna forma enfrentarse a ese pasado cuando llegaron sus hermanos allí
Sí, y él pidió pruebas, ¿no? Él pidió pruebas de que para poder analizar la vida de ellos, a ver si ellos habían cambiado o seguían siendo iguales o peor. A mí me hubiera encantado en ese momento ser José. Bueno, la cosa es que él dice, bueno, uno de ustedes se queda aquí y ustedes vayan por el hermano menor. Pero y los estaba chequeando en ese momento. Pero mira, no les estaba haciendo una radiografía, ¿no? Y mira lo que les dice en el versículo número 18 del capítulo 42. Mira lo que les dice. Vamos a leer del versículo 17. Dice, entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Génesis, el capítulo 42. Génesis mis queridos 42. Amigos. Génesis Busquen capítulo... en sus Biblias, no nos crean. Así es. Génesis capítulo 42, versículos 17 y 18. Dice, entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Es decir, les estaba dando a ellos una garantía de su palabra. Sí, porque él les estaba pidiendo ciertas condiciones, ¿no? Les dio un dato. Les dio un dato, correcto. Les soltó un dato. Les soltó un dato, correcto. ¿Ok? Porque en pocas palabras les dijo, ustedes y yo tenemos el mismo Dios. Correcto, ¿no? Parecería irónico para ellos. Mira, qué sorpresa para los hermanos de José que el gobernador de Egipto temiese a Dios. ¿Tú te imaginas, Jorge, en esa situación? Eso es tremendo. Entonces, bueno, alabado sea Dios porque tiene sus hombres, ¿no? Sus servidores en tiene otras. Sus herramientas. Tiene sus herramientas, así es. Nunca sabemos cuándo vamos a toparnos. Ni cuándo ni dónde. Exactamente. Ni dónde. Y lo que menos uno espera es que sea en Egipto, ¿no? Oye, gracias a Dios. ¿Sí? ¿Qué iban a esperar ellos que en Egipto Dios tenía un servidor? Y vaya servidor, ¿no? Así es. Bueno, Marcos, para entrar en el segundo punto, en la preparación del terreno que José allí gesta, ¿no? Voluntariamente. Vemos allí algunos actos que revelan ciertas características de José. Pero te voy a plantear la pregunta de esta manera, y a ustedes televidentes también. Dice, ¿qué características de un cristiano podemos identificar en José? ¿Y qué principio bíblico aplica él aquí? En el episodio donde está chequeando a sus hermanos. Sí, correcto. Ok, Jorgen, es interesante ese planteamiento porque es interesante, planteas qué principio bíblico, qué cosmovisión. Correcto. Mira, José decidió abandonó, desechó la venganza. ¿Ok? A mí esto cuando lo leí por primera vez me sorprendió de una manera, me impactó. Me impactó porque yo puesto en el lugar de José, mira, pobres hermanos. Oye, qué dulce es el sabor de la venganza. Y de una venganza tan... Mira, no nos caigamos en mentiras, Jorgen. La traición que los hermanos de José habían hecho sobre José era terrible, porque eran los hermanos mayores de José. Eran las personas que estaban llamadas a cuidar de José. Correcto. Eran las personas que estaban llamadas a formar, a ayudar a Jacob a formar a José. Y resulta que completamente confiado José en sus hermanos, ¿verdad? Mira lo que le tocó vivir. Y le tocó vivirlo a los 17 años cuando lo dejaron en el pozo y lo vendieron a los esclavistas, ¿verdad? Tempranito, así. Un niño, 17 años. Y ahora se le da la oportunidad de la venganza aproximadamente 13 años después. Ya tenía
una madurez. José en su edad, un hombre más o menos unos 30 años, más o menos como tú, Jorgen. Está bien. Un tipo joven, pero ya con un pensamiento más formado, ¿ok? Y tiene la oportunidad servida porque él representa el poder en ese momento, la capacidad de la fuerza para poder en su momento ayudar a sus hermanos, ayudar a su padre, o simplemente vengarse de sus hermanos. Los extermina. Así es. Y entonces me imagino que en este caso José recuerda recuerda lo que muchas veces pudo estar pensando en esos largos 13 años de esclavitud y por lo visto de reflexión también. Esto es bien interesante. José no se quedó rumiando su desventura en un momento dado, sino que acudieron a su pensamiento todo lo que su papá le había contado de cómo se había comportado Dios con él en el desierto también, cuando estaba huyendo de su hermano, merecido o inmerecido, pero estaba huyendo. Así es. En esa situación terrible de temor, de huida. Y sin embargo, como Dios, recordando, Jorgen, el tema de la lección del trimestre pasado, del pacto, Okay. se le acerca, Dios nuevamente toma la iniciativa con Jacob y se acerca a Jacob, ¿ok? Y le da una nueva oportunidad. Qué bueno que Dios es el Dios De las segundas oportunidades, hermano. de las segundas oportunidades. Porque, mira, Jorgen, ahí me incluye, ¿ok? Con las segundas oportunidades. Y José recuerda esas historias de su padre, de cómo Dios fue con él en ese momento de soledad de Jacob seguramente, y Jacob recordó las historias de su padre Isaac y Mira, de su padre Abraham. Dicho sea de paso, te voy a hacer un paréntesis ahí para complementar tu idea. Era un escenario totalmente similar. ¿A quién esperaba Jacob? A su hermano Esaú. ¿Por quién iba? Por él, por su vida, Correcto. por su vida. Entonces, En fíjate, el sentido literal de la palabra. literal, así es. Ujú. Entonces, bueno, él decidió allí tratar de encontrarse con el Dios de su padre, Correcto. con el Dios de Isaac. Ujú. Entonces José, bajo la misma situación, desea encontrarse con ese Dios de la historia, que es el mismo Dios de su padre Jacob. Mira, toma la decisión, Jorgen, de aceptar el pacto con Dios y de serle fiel a Dios y de comprometerse con Dios. Esto es interesante porque él toma una decisión en un momento de depresión en su vida, de angustia, un momento completamente estresante de su vida, cuando va como esclavo a un pueblo que él puede haber escuchado muchísimas historias, pero que no conocía. No conocía ni la lengua, ni la cultura, y las condiciones en que va a conocerlo, Jorgen, te apuesto que no son para nada atractivas. Nada agradable. Y él decide entonces refugiarse en lo que su padre le había contado, de que Dios no lo había desechado en su momento de peor angustia y soledad. Marco, es la mejor decisión que un ser humano puede llegar a hacer en un momento así, pero no es Pero fácil. ¿cuántos de No es nosotros? fácil. Mira, No es Jorgen, fácil. yo te puedo contar, podríamos empezar a hablar episodios de mi vida y lamentablemente las decisiones, mira, distan mucho de las que tomó José. Gracias a Dios, Dios es el Dios de las segundas y de las terceras, Así es, hasta de las cuartas oportunidades, ¿ok? así es.
Pero siempre en momentos de depresión, siempre en momentos de angustias, mi querido amigo, acude al Dios de José, al que no se olvidó de José, cuando José estaba olvidado de todos quienes debían cuidarlo. Acude al Dios de Jacob, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al que no permitió que su papá lo sacrificara. Y Dios actúa de manera maravillosa, así como José decidió confiar en ese Dios que había escuchado de su padre y que había actuado tan maravillosamente, porque debe haber sido muy emocionante escuchar esa historia de cómo peleó con el ángel de Jehová y cómo después se dio cuenta de quién era. Y yo me imagino a Jacob contándole a José, mira, y me le colgué de la pierna y no lo dejaba, y él que se iba y yo que lo agarraba, y hasta que no me bendiga. No te suelto, así es. Porque qué angustia la de José, perdón, qué angustia la de Jacob de saber con quién había estado peleando y que se iba y que lo iba. Yo no me puedo imaginar esa angustia. No me puedo imaginar cómo se sintió Jacob en ese momento. Mira con quién estaba, porque él estaba esperando a su hermano o a algún emisario de su hermano. Y resulta que quien llegó fue el ángel de Jehová, Cristo mismo en persona. Y mira cómo lo recibió a patada. Claro. Como dice un amigo mío de Michelena, pata y puño. Claro, una cosa es referir la historia de un tercero, ¿no? Pero otra cosa es contar tu propia historia. ¿Qué fue lo que hizo Jacob? Tú la revives allí, la revives literalmente. Entonces, bueno, José, todas esas impresiones quedaron marcadas en la mente de José, y eso fue lo que él resolvió en ese momento. Se comprometió con Dios. Se comprometió, así. Aceptó el pacto, por eso es que te comento, aceptó el pacto y decidió ser hijo de Dios. Decidió ser hijo del Dios de su padre. Recordemos que nosotros tenemos un Dios que no tiene nietos. Correcto. Es un Dios que solo tiene hijos. ¿Ok? No me piden que les explique eso. Está bien. Bueno, además, para cerrar este punto, cabe mencionar que creo que hace 2 lecciones anteriores, o 3 tal vez, no recuerdo exactamente, se mencionó acerca de la mansedumbre y la humildad de Cristo, Marcos. Entonces, valga decir que José tenía estas características de mansedumbre, de humilde, de manso, y paremos de contar, ¿no? Paremos de contar. Mira, Jorgen, ahí sí te voy a hacer una acotación. Yo pienso que lo que aprendió José en la esclavitud, porque José no era así. Claro, por Tú supuesto. debes recordar que el relato bíblico de José comienza de una manera muy distinta. El hijo predilecto de su papá. Y no debe haber sido José muy facilito, porque dice el relato bíblico que cuando José llegaba, los hermanos, mira, la presencia les estorbaba. Porque eso de ser el hijo predilecto de su papá, el hijo de la esposa predilecta de su papá, caramba, eso golpeaba a sus hermanos de una manera... Sí, duro. ¿Ok? Y que Jacob no fue nada político, podríamos decir, con todos sus hijos, y agarró y hizo túnicas de colores para todos, solo que los colores más bonitos los tenía José. No, sino que todos sus hijos tenían ropas normales, buenas me imagino. No, pero el que tenía una túnica de colores en aquella época, tal vez hoy no captamos lo relevante del tema de la túnica de colores en nuestros tiempos, cuando la tecnología nos permite ropa de colores y multiplicidad. Mira, lo estamos viviendo en los Juegos Olímpicos, vemos esos uniformes de unos colores espectaculares, pero en aquella época eso requería el unir hilos de colores distintos, era Tremendo, sí. Era Así es, muy costoso. Así es. Y resulta que llegó el Jacob y entonces, así como quien no quiere la cosa,
Entonces, como para que los demás no se dieran cuenta de quién era el predilecto, entonces llega y le suelta una. Y encima más los sueños que tuvo Sí, así es. de ñapa, ¿no? Así que esa parte de desarrollar el carácter de Cristo, mira, se parece mucho, Jorgen, a la experiencia que vivió Moisés, cuando sale de palacio y tiene que ir a trabajar con su suegro, que pasa de ser el hijo de la hija del faraón, príncipe, a vivir en el desierto, allá donde Labán tenía los chivos y las chivas, Tremendo. Bueno, eso nos muestra, Marco, que las situaciones pueden cambiar drásticamente en cualquier momento. Y nos muestra también, Jorgen y amigos que nos están siguiendo, recuerden darle like al video, ¿verdad? Porque de esa manera apoyan ustedes este ministerio. Recuerdan que Dios está haciendo un trabajo en ti, Dios está haciendo un trabajo en ti y Dios está haciendo un trabajo en mí. Y el trabajo principalmente es, como tú mencionabas hace un rato, en nuestros caracteres, que es lo único, Jorgen, que vamos a llevar al cielo. La única maleta. La única maleta. Mira. No hay otra. Y que definitivamente el que no tenga la maleta correcta simplemente no va, mi hermano. Así es. Así que habemos muchos que estamos cuidando muchas otras aristas, preparación, físico, bla, bla, y resulta que el carácter es lo único que vamos a llevar al cielo. Y al cielo no va a ir nadie a hacer estorbo, Jorgen. Nadie va a ir al cielo a aprender. Correcto. Entonces, bueno, parte de Le esas tocó características... duro a José, Sí. el aprendizaje. Parte de esas características, pues, estaban en José, ¿no? Estaban en José y es Las desarrolló a través de la esclavitud. tremendo, ¿no? Pero él lo aceptó, porque con Dios no hay nada obligado, Jorge. Así es. Es interesante ver cómo y de qué manera, la primera pregunta con que tú iniciaste, cómo enfrentó él su pasado. Y esa sí es una decisión. Él decidió personalmente, solo, aceptar el plan que Dios tenía para su vida. Y de eso, y muchos de ustedes dirán, pero ¿cómo dices tú eso, Marcos? Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Así es. No se pierdan los Así próximos es. minutos. No se pierdan los próximos minutos, así es. Marcos, perdonar y olvidar, ¿no? Bueno, Porque esa pregunta sí pásala, porque eso no lo he aprendido todavía. perdonar y olvidar, ¿no? Porque esto puede ser muchas veces difícil. ¿Me lo dice o me lo pregunta? Mira, es complicado, Jorgen. Y es aquí donde José nos demuestra es aquí donde José, con la experiencia de su vida, y vuelvo y repito, fue José un hombre de carne y hueso, nos demuestra el poder sanador de confiar en Dios. Y por eso decía en la pregunta anterior que José decidió creerle a Dios, en el sentido de que, oye, mira, si Dios se acercó a mi padre cuando mi padre estaba en un momento de angustia, de depresión, y lo ayudó, por supuesto, según lo que mi papá me comentó, lo transformó, pero lo transformó para bien. Yo voy a confiar en el Dios de mi padre. Y entonces debo aceptar que las cosas que me están sucediendo, que no me gusta para nada ser esclavo. Me imagino que a José, después de ser el predilecto, el preferido de su familia, el príncipe de su casa, llegar a ser esclavo en la casa de Potifar, mira,
Ese episodio no debe haber sido nada fácil. No. O ese Sin caminar detrás de los esclavistas en el desierto, acostumbrado a los mejores calzados, me imagino descalzo, sangrando. Es complicado, es duro. Pero es más duro analizarlo, examinarme y decidir, yo no estoy solo. El Señor está conmigo. Y si el Señor está permitiendo que yo viva esto hoy, es porque Él tiene un plan maravilloso para mí. Para ti también lo tiene. Para ti también. Amén, así es. Así que, pero esa decisión no es fácil, Jorgen. ¿Cuántas veces, cuántos de nosotros en medio de lo que estamos viviendo, ya sea contexto país, contexto familia, ¿a cuántos de nosotros no nos gusta la familia en la que nos estamos desenvolviendo? ¿A cuántos de nosotros no nos gusta la iglesia, nuestros hermanos de la iglesia, nuestra familia eclesiástica? Mi querido amigo, precisamente porque cada uno tiene la familia que se merece. Correcto. Porque esa es la que el Señor ha escogido para ti, porque sabe que tú en esa familia vas a florecer, o Él espera que tú florezcas. Así es. Por lo menos eso. Por lo menos eso. Jorgen, porque simplemente Él está dispuesto a ayudarte a florecer, así como ayudó a José. Y entonces tú comentas, mira qué carácter, un carácter parecido al de Cristo, creo que comentabas hace unos minutos, pero de qué manera de qué maneras hizo Dios que José floreciera. Mi querido amigo, si tú estás pasando por una situación difícil, una situación angustiosa, haz lo mismo que hizo Juan el Bautista cuando estuvo preso. Manda a preguntarle a Cristo. Averigua con Cristo y tú verás la respuesta que vas a tener. Confía en Dios. Los planes que Dios tiene para ti, para mí, para Jorgen, son muy parecidos a los que tenía para José. Solo que José no luchó contra el plan que Dios tenía para él. Así es. Una cosa es luchar contra y otra cosa es luchar a favor. Así es. Exactamente. José decidió creerle a Dios. Seguramente él no entendió, ¿ok? Seguramente en los primeros momentos esclavizado, él no entendió ni por qué le estaba pasando, ni para qué. Yo me imagino que en la casa de Potifar, mientras llegó a ser el jefe de toda la casa de Potifar, mientras él se esforzó por servir, ojo con esto, mientras él se esforzó por servir a Potifar con lealtad, con virtud, con honestidad, Dios estaba trabajando en José. ¿Cuántos de nosotros, a pesar de las circunstancias que nos estén rodeando, que nos estén presionando, que nos estén acosando, decidimos trabajar proactivamente? Si yo hubiese sido el esclavo de Potifar, ¿será que yo me hubiese esforzado en hacer más grande la casa de mi amo? ¿Será que yo hubiera hecho lo que hizo la niña por Naamán? Tremendo, ¿no? Y por eso es que hablamos de principios bíblicos, Jorgen. Así es. Porque no es en un solo episodio que los hijos de Dios tienen el mismo comportamiento, que es el comportamiento que Dios espera de ti, de mí. Así es. Bueno, mira, fíjate que el descanso, la paz mental, la tranquilidad de nosotros los seres humanos, queridos amigos y Marcos, a pesar de las grandes adversidades, por pequeñas o grandes que sean, ¿no? Sin hacer ningún tipo de comparación, esas cualidades que todo ser humano desea, cristiano o no, ¿sí? Descanso, paz mental, tranquilidad, comienzan con una decisión. Correcto. Comienza con una decisión.
Y eso se llama perdón. En medio de situaciones difíciles como estas, Sí. mira, es algo complicado, ¿no? Complicado Mucho. entenderlo. Pero comienza allí. Comienza allí. La historia te revela que José vivió tal cual. Correcto. José vivió tal cual. Entonces, Ese episodio donde José se encuentra con sus hermanos nuevamente nos revela que José los había perdonado. Ya lo sabía. lo puso en práctica. Exactamente. Y es importante que mencionemos, Jorgen, que el perdón se ha definido como la disposición a abandonar nuestro derecho al resentimiento. Tenemos derecho a ese resentimiento, pero debemos tomar la decisión de abandonarlo. ¿Qué tal? ¿Cuántos Sí. hacemos eso? Mira, nuevamente, el perdón se ha definido como la disposición a abandonar nuestro derecho al resentimiento, la condena y la venganza hacia un delincuente o un grupo que actúa injustamente. La doctora Marilyn Armour, terapeuta familiar que trabajó con sobrevivientes del Holocausto con el objetivo de averiguar qué habían hecho estos sobrevivientes para dar sentido a lo que les sucedió, escribe: la idea del perdón es un acto intencional de la víctima. No es algo que simplemente sucede. Esto para nosotros no debería ser nuevo, porque el trimestre pasado estudiamos que cada vez que el ser humano ofendió a Dios, desde que Adán y Eva ofendieron a Dios, ellos voluntariamente buscaron disculparse con Dios, lo buscaron. ¿Quién No buscó fue a así. quién? ¿Dónde estás tú? Aquella pregunta que venía del mismo Dios, ¿no? ¿Dónde estás tú? Mira, cuando José tuvo la oportunidad de encontrarse con sus hermanos, yo no me imagino cuántas cosas pasaron por su mente, pero sí me doy cuenta las decisiones que tomó. Que tomó no, que ya había tomado. Sí, Señor. Así es. ¿Ok? Que había tomado ya, mira, en un lapso de 13 años que vivió de esclavo. Sí, y hago allí una acotación, ¿no? Tuvo que haber sido así porque algo de tal magnitud necesita un proceso de madurez, Marcos. Por supuesto. Lo Y necesita. lograr los éxitos, la concentración de José para servir a Potifar y para servir a Faraón. Y lograr relacionarse, ojo, antes que con Potifar y con Faraón, para relacionarse correctamente con el Dios de su padre. Mira, esa decisión es la que nos revela la manera, la profundidad en que José decidió aceptar el plan que Dios tenía para él. Así es. Y no solamente que lo aceptó, no, sí, yo lo acepto. No, se sumó al plan, se incorporó al plan. Porque cuando ese plus que pone José en la casa de Potifar para llegar a ser el mejor de los esclavos de Potifar, o ese plus que le pone... Es que es difícil, este es un tema profundo. Porque mira, Profundo, así él es. pone ese plus en la casa de Potifar para ser el mejor y es fiel primeramente a Dios que a Potifar. Y cualquiera podría decir, ¿y qué gané yo con eso? José pudo haber pensado, ¿y qué gané yo con eso? Zampado de primerito allá en una prisión. Y ojo, las prisiones no eran como uno ve las prisiones en las películas de Estados Unidos. Claro. Son prisiones de hace 4.000 años. ¿Ok? Son prisiones rudas. No había derechos humanos en esa época. No había... Y menos para un extranjero, Marcos. Ah, bueno. ¿Qué te puedo decir? Menos para un extranjero. ¿Qué te puedo decir? Jorgen, es complicado. Y aún en esa, nuevamente metido, o sea, no solamente esclavo, sino preso.
por decidir obedecer a Dios. Y aún así no se desanimó. Tú ves la relación. Valga- ¿Qué tipo de relación había desarrollado José con Dios ya? Tremendo, tremendo. Valga decir, Marco, disculpa y que te ataje, pero no pierdas la idea. Esos momentos, y lo voy a decir afortunadamente, porque Afortunadamente 4000 años después, cuando yo lo veo desde esta óptica, ¿no? sí, claro, bueno, queramos o no, Exacto. queridos amigos, queramos o no, Ujú. tendremos que vivir situaciones similares. Así Sí. es. Tendremos que vivir situaciones similares. Entonces, el grado de preparación que tenía José, como lo decías hace un momento, fue previo al encuentro con sus hermanos. Correcto. Cuando esos momentos lleguen, el grado de preparación nuestro debe ser previo, paralelo a la historia, ¿no? Bueno, Jorgen, acuérdate que lo comentábamos hace un instante. La preparación del carácter es hoy. Así es, comienza aquí. Es en este momento que nosotros debemos estar luchando para que nuestro carácter sea lo más parecido posible al de José, al de Cristo. Al de Cristo. Así es. ¿Verdad? Bueno, recordar, queridos amigos, el evento de la cruz del Calvario, ¿no? Te gritan, te insultan, ya te escupieron, ya te desgarraron las carnes, ya te insultaron, barrieron el piso como quisieron, pues, de alguna forma. Y todavía gritar o decir desde la cruz: Padre, Perdón. Señor mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo que pasa es Bien. que ese enfoque, Jorgen, mira, yo lo he escuchado a muchas personas, me han comentado, cuando hemos estado estudiando, no, lo que pasa es que ese era Cristo. ¿Sí me entiendes? Es una manera de decirlo, no, eso lo aguanta él, porque es que él es Dios. Y José, cuando José recibe, tal vez no el mismo trato, pero vaya que estuvo cerca, ¿no? Porque eso de ser esclavo y de estar preso, mira, yo no se lo deseo a nadie, No. para serte franco. Y menos vivirlo yo. Oye, yo le doy gracias a Dios, de que yo no he tenido que vivir la experiencia de José, para darme cuenta que es mi carácter, no el de los demás, el que yo debo cambiar. Correcto. Porque esa experiencia de José, después de todo lo que estuvo haciendo él bien y que resultara en prisión, pero que él aceptara nuevamente, este es el plan de Dios para mí, algo bueno va a sacar él de aquí para mí. Mira, y tú estabas comentando, Jorgen, que desde que él habló con el copero hasta que el copero lo ayudó, mi querido amigo, transcurrieron 2 largos años de prisión. Pero la confianza de José no se vio afectada. La confianza de Dios, de José en Dios. En Dios, sí. Ojo con esto. Mi querido amigo, cuando nosotros atravesamos situaciones, mira, y ya tenemos una semana, ya tenemos un mes, ya tenemos 2 meses duros, ¿será que claudicamos o decidimos seguir confiando? En el contexto en el que estamos hoy en día, el contexto país, un contexto pandemia, Duro. no es fácil, No es fácil. no es nada fácil. Así es. Y bueno, Marcos, para ya entrar en el punto final del tema, Ay, se nos ha ido el tiempo. necesito un amigo, vamos a llamar a un amigo. Dice por acá: ¿cómo hallo descanso después de perdonar el agravio una vez? Mira, Marcos, te hago esta pregunta porque, bueno, historias para contar hay, ¿no? Sí, Tal vez hasta nosotros mismos hemos experimentado amargas situaciones en donde ya después de haber creído
que hemos perdonado cuando los momentos vuelven a revivir aquí, en la sede de nuestras emociones aquí, donde se almacena cualquier cantidad de eventos de vida. Me la estás poniendo difícil, Jorge. Oye, a veces la ira sube de nuevo. Esa pregunta viene cargada de malas intenciones, reconócelo, Jorgen. Lo estás haciendo a propósito. Mira, Jorgen, esa pregunta es dura. Porque, mira, Jorgen, debemos aceptar que si cada vez que yo, por alguna circunstancia, revivo ese evento donde yo he salido herido y vuelvo a sentir esa herida, vuelvo a sentir el dolor, vuelvo a sentir la rabia, vuelvo a sentir, mi querido hermano, no perdoné, tan sencillo como que no he perdonado, me falta, ojo, la herida no ha sanado. Y me falta a mí. Correcto. No le falta al otro. Tal vez la persona que me hirió, mira, tal vez lo hizo hasta sin saberlo. Y esa persona tal vez está viviendo tranquilamente y en paz. Tal vez esa persona en su relación con Dios, ojo, esté bien. ¿Hasta dónde puede decirse bien? Claro. Sí. Porque si me ofendió y no supo cuando me ofendió, y como dentro de ojo con lo que voy a decir, ¿no? Y dentro de mi percepción de mi propia importancia, no estoy diciendo que sea negativo tener una alta autoestima. Ojo con esto. Correcto. Porque punto importante de la semana pasada. Correcto. Es muy positivo tener una altísima autoestima cada uno de nosotros. Vaya que si somos importantes, que hasta Cristo mismo vino a rescatarnos, vino a morir por mí. Yo tengo que ser alguien muy importante, Jorge. Así es. Porque para que Cristo haya venido, no puedo ser cualquier cosa. ¿Ok? Pero si en el momento en que esa importancia que yo creo que tengo me estorba para perdonar al que me ofendió, mi querido amigo, el que está mal eres tú. El que tiene que trabajar con esos erróneos conceptos de autoimportancia eres tú. Porque nadie más importante que Dios nos ha perdonado y nos da una segunda oportunidad y nos busca cada vez que lo ofendemos. Así es. Y ese ejemplo estamos obligados a seguirlo. Correcto. Ese ejemplo no se nos está dando de balde, Jorgen. Ese ejemplo se nos está dando para que tú y yo lo pongamos en práctica. Así es. Y de esto sí tenemos ejemplos en la vida. Está el caso de Eva Cor, por ejemplo. Una melliza y su hermana, que fueron a la tierna edad de 11, 12 años, fueron tomadas por los nazis y llevadas al campo de Auschwitz, donde sufrieron, como todos los demás presos de Auschwitz, todas aquellas tragedias que le pueden suceder a unas niñas de 11, 12 años en ese campo del terror. Y fueron sometidas a experimentos por el ángel de la muerte, por el doctor Joseph Mengele. Y cuando la guerra termina y afortunadamente ellas pudieron ser liberadas, ella comienza ese proceso de tratar de sanar de todas estas heridas que había. Le cuesta una experiencia dura y se da cuenta de que a la final su sanación pasaba por perdonar a quienes la habían tomado cautiva, y entonces ella decide buscar a las personas que la cuidaban en la prisión y consigue que todavía había uno de sus captores vivo.
Y entonces decide buscarlo para ella ofrecerle el perdón. Tremendo, ¿no? Hay un programa especial de televisión de National Geographic donde pasan ese... Ojo, y eso le costó a ella ser execrada de la comunidad, de toda la comunidad judía. Todos los organizaciones, ONGs, todas las organizaciones donde de casa de nazis, todos la execraron y hablaron mal de ella y la rechazaron públicamente porque ella decidió perdonar. Ojo, ella narra que posteriormente sintió la verdadera paz, la verdadera tranquilidad, el verdadero gozo. Así es. Nosotros tenemos acceso a ese mismo gozo a través de Cristo. Es más, yo creo que es un gozo más completo, que fue la tranquilidad de vida que permitió que en medio de las circunstancias que José estuvo viviendo, y esta es la prueba de lo que estamos comentando, José pudo florecer en el medio en el cual se encontró, como buscó su gozo, su confianza, su descanso en Dios, porque eso es lo que nos da la confianza en Cristo y la confianza en Dios. Así es. ¿Ok? De que en medio de nuestras circunstancias, entonces yo voy a poder experimentar esa linda experiencia que vivió, valga la redundancia, que vivió José. Así es, Marcos. Entonces me preguntabas acerca de lo importante del perdón, el olvido y el ponerlo en práctica. Mira, ojo, esa historia como la de Eva Kor, está la de la niña también, vietnamita, de esa foto que ganó el Pulitzer, el premio Pulitzer, en el año 72, de la niña que en su pueblito lanzaron una bomba de napalm y quemó toda su piel. Mira, ella narra que logró sanar después de que decidió perdonar. Ojo, pasó más de 17 años sufriendo operaciones continuas, inclusive de injertos de piel. Ella narra que el dolor era inenarrable. No solamente en los momentos en que de la fotografía esa inolvidable, por el terror que refleja, la injusticia en el cuerpo de una niña desnuda, en blanco y negro, esa fotografía que refleja el dolor y la indefensión en medio de esa situación, pero cómo ella después con el tiempo consiguió, tuvo cerca una Biblia, decidió leerla, y cómo descubrió el cristianismo y entonces descubrió el perdón hacia quienes le hicieron a ella y a su familia. Ella fue una sobreviviente de su familia. Marco, entonces, según estas historias tenemos eventos extrabíblicos no registrados que... Sí, no son solamente, ojo, enseñanzas acerca del perdón que provienen de la Biblia. No, mi querido amigo. Así es. Entonces, bueno, como te decía, ¿no? Tenemos historias extrabíblicas que muestran que es posible, Marcos. Claro. Es posible, ¿no? Y bueno... lo que pasa es que la Biblia nos muestra el atajo. Claro. Nos muestra cómo podemos llegar ahí más fácil. Así es. Más directo. Vaya, Jorgen, cuántas veces, yo por lo menos, hay que ver las veces que yo lo he desechado ese atajo. Y me he ido por el camino largo y extenso del dolor y del... Me ha ido mal por ese otro camino, debo reconocerlo. No lo tomen, ese no es el que se debe tomar. Yo les recomiendo, ¿verdad? Después de este aprendizaje, mira, úsalo fácil, dale por el camino de José. Aceptemos que el plan de Dios siempre es mejor. Así es. Y bueno, quiero terminar con esta frase para luego orar. Está ubicado en la parte del viernes del folleto. Dice, voy a leerlo textualmente. Dice así: nada puede justificar un espíritu no perdonador. El que no es misericordioso hacia otros muestra que él mismo no es participante de la gracia perdonadora de Dios. Oye, léelo otra vez, Jorge.
Dice así, vamos a complacer aquí a Marcos. Dice, nada puede justificar un espíritu no perdonador. El que no es misericordioso hacia otros muestra que él mismo no es participante de la gracia perdonadora de Dios. Así que dejamos a los televidentes, Marcos, con este pensamiento en sus mentes y queremos en este momento invitarte para que ores para poder finalizar el programa. Amén. Mira, esas palabras es dura, ¿ok? Nada puede justificar un espíritu no perdonador. Nada. Y cuando es nada. Ni los nazis, Así es. ni las bombas de Napalm, o las guerras genocidas que conocemos que se desarrollaron en África entre las diferentes etnias, cuando los zulúes, los bantúes, genocidio, exterminio. Y sin embargo hay historias de perdón. Mi querido Jorgen, nada puede justificar un espíritu no perdonador. Quien no es misericordioso hacia los otros muestra que él mismo no participa de la gracia perdonadora de Dios. En el perdón de Dios, el corazón del que yerra se acerca al gran corazón de amor infinito. La corriente de compasión divina fluye al alma del pecador y de él hacia las almas de los demás. La ternura y la misericordia de que Cristo ha revelado en su propia vida preciosa se verán en quienes lleguen a ser participantes de su gracia. Esto lo podemos encontrar en palabras de vida del gran maestro. Así es. Así que les recomendamos ese libro. Muy bueno, de hecho, muy bueno. Así que oramos entonces, Jorgen. Sí, Marco, ten la bondad, por favor. Y bueno, esperamos realmente que este tema haya sido para mí ha sido de mucho provecho. Estar de gran beneficio, así es. Enfrentándome a estas situaciones porque, oye, mira, yo no he tenido la experiencia que tuvo, no he sido esclavo. Doy gracias a Dios por eso, ¿ok? Mira, no he sido sobreviviente de una bomba de Napalm. Mira, lo máximo que me ha afectado es una bomba de agua. Okay. Y doy gracias a Dios porque ha obrado en mi vida y me ha demostrado la cantidad de errores y de ofensas que he hecho a los demás de una manera contumaz. Y sin embargo el Señor me ha tenido paciencia, ha tenido misericordia. Amén. Eso me recuerda que debo copiar esa misma manera de comportamiento que Dios ha tenido conmigo hacia los demás. Correcto. Ese es el plan que tiene Dios para nosotros. Así que vamos a implementarlo, inclinemos nuestro rostro en Jorgen. Amante Padre que estás en los cielos, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por permitirnos aprender, estudiar, analizar estas situaciones que tú has puesto en tu santa palabra para provecho de nosotros, Señor, para que lo apliquemos y lo llevemos a la práctica en nuestras vidas, Padre. Gracias por tu amor, gracias por experiencias como la de José, gracias por experiencias tan enriquecedoras como la de Eva Cor, Señor, que nos permiten ver que son ciertas, Padre, todas estas cosas que tú has expuesto en tu santa palabra para todos y cada uno de nosotros. Sé con todos y cada uno de quienes están viendo este video, Señor. Impresiona sus vidas, impresiona sus corazones, Padre. Actúa para salvación en nuestras vidas y en las de ellos, Señor. Como tú siempre actúas en medio de tu amor y tu misericordia. En el dulce nombre de Cristo Jesús lo agradecemos todo, Padre. Amén. Amén. El ideal que desea Cristo que nosotros alcancemos está en el capítulo 5, versículo número 44 del libro de Mateo. Enfocado en la lección que estudiamos hace un momento, dice lo siguiente: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Situaciones complicadas en la vida hemos vivido y seguiremos viviendo mientras permanezcamos en esta tierra. El Señor desea
que nosotros llevemos caracteres dignos para el reino de los cielos, similares al de José, similares al de Cristo. Dejo por aquí un pensamiento de una escritora muy famosa que dice así: es una ley del espíritu humano que nos hacemos semejantes al objeto que contemplamos. Contemplemos a Cristo y cada vez nuestra vida se parecerá más a la de Él. No quiero despedirme sin antes decirles a ustedes o recordarles que si no se han suscrito al canal, suscríbanse, denle a la campanita, comparte el link con otros y pueda llevar este mensaje a otras personas que no conocen a Dios y que desea Dios pues que le puedan conocer. Muy bien, Dios les guarde, Dios les bendiga y tengan todos una feliz noche.